¿Cómo diferenciarías la socialdemocracia del liberalismo social? Digamos, ¿qué discursos son más socioliberales que socialdemócratas? Todos aquellos que plantean la conservación eterna de la separación entre el trabajador y el propietario. Así de sencillo. Es decir, el socioliberalismo establece que una sociedad liberal, hija de la Revolución Francesa, crea un orden social que debe ser bonito, donde los trabajadores pues deben estar bien y no deben estar sufriendo y deben tener ciertos derechos y deben tener ciertos beneficios y deben vivir con dignidad. Pero ustedes allá, nosotros acá, ¿sí? Tiene su cercanía con la caridad. La socialdemocracia, por otro lado, plantea que de una u otra forma, y por ejemplo una de las que yo favorezco siempre es la adquisición de acciones, de una u otra forma los trabajadores tienen que convertirse en propietarios, en mayor o menor medida, no tienen por qué ser los dueños de la empresa, pero tienen que tener capacidad de decisión similar a las de otros accionistas, porque su participación lo amerita. Y entonces el trabajador propietario es distinto del trabajador que no lo es, ¿no? Yo creo en la propiedad de los medios, la propiedad compleja de los medios de producción, donde, por ejemplo, lo veíamos en el caso de los sindicatos escandinavos, pues los trabajadores invierten su dinero en sus sociedades de pensiones. Y estas sociedades administradoras de pensiones pues compran acciones de las empresas. Entonces, a la hora del convenio colectivo, tienen unas capacidades de negociación que no tienes tú cuando no tienes acciones de la empresa. Entonces, yo creo que la participación de toda la sociedad en la propiedad de las empresas, sobre todo las principales empresas, no digo que en el restaurante de abajo de mi casa los trabajadores debieran ser dueños o no, pero que sí el participar con parte de la propiedad mejora incluso el rendimiento de las empresas, ¿no? Yo tenía un amigo, un conocido, bueno, un amigo querido, fue mi jefe, me contrató, trabajamos durante años. Cuando dejé de trabajar con él lo seguí viendo hasta que murió de Alzheimer, y él tenía una costumbre que es cuando alguien trabajaba muy bien para él, pues llamaba a su oficina: estoy el 3% de la empresa. Esto implicaba darle el 3% de las utilidades de la empresa a final de año. Y había como 8 o 9 personas que tenían el 3% de la empresa. O sea, había dado el 24%, la cuarta parte de las acciones de la empresa se las había dado a sus trabajadores. Y hasta truco tenía, porque evidentemente así te resulta más difícil irte de la empresa, ¿no? Él había inventado las opciones accionarias que luego hicieron famosos, hicieron conocidas y difundidísimas las startups de Silicon Valley. Yo creo que esa diferencia es lo más claro.